Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar en el mensaje del día de hoy y quiero invitarles a que abran su Biblia en Tito, capítulo 1. Vamos a leer primeramente del versículo del 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Mire qué interesante, amados hermanos. Esta es una introducción. Esta era una carta que Pablo escribió a Tito para alentarlo, para confirmarle su llamado, para darle direcciones, para que Tito luego corrigiese lo que estaba imperfecto en las iglesias en Creta, en una isla del mar Mediterráneo, allá por Grecia, por esos lados de por ahí. Y bueno, aparte de todas esas instrucciones, quiero que ahora nos enfoquemos en la salutación. La salutación es la apertura. En aquellos tiempos se escribían cartas, hoy en día ya no tenemos costumbre de escribir cartas, pero bueno, se puede decir que escribimos correos electrónicos, ¿verdad? O algunas personas solamente textos o solamente llamadas. Hola mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has seguido? Bueno, esa es una salutación, es un saludo. Pero cabe mencionar y ponerle atención a este saludo tan peculiar de Pablo. Ciertamente es muy típico de él. Si usted observa al inicio de todas sus epístolas, usted va a notar saludos muy similares. Era la costumbre de él, pero hay algo muy importante que podemos aprender nosotros de este saludo. Así que vamos ahora a ir versículo por versículo analizando y observando qué podemos aprender del ejemplo de Pablo y en este caso de la salutación a Tito. Primeramente, en el versículo 1, volvamos a leer, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Allí ya dijo mucho Pablo, en un solo versículo, en una sola frase, porque no es ni una oración completa, porque la continúa en el versículo 2. Allí ya dijo mucho Pablo. En primer lugar se identifica a Pablo, está hablando Pablo, ¿verdad? Y luego dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahí a Pablo se está introduciendo y está diciendo quién es él, cuál es su cargo, cuál es su llamado. Está diciendo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Cuando dice siervo de Dios, está hablando de Dios Padre. Y en el contexto de Pablo está hablando de Yahweh, está hablando de Jehová, el Dios de Israel. Entonces dice, soy siervo de Dios Padre y soy apóstol del Señor Jesucristo. Es muy importante porque la palabra siervo, que ¿cómo se dice? En el griego, en el idioma griego, se dice doulos. Siervo significa esclavo. Entonces, cuando Pablo en una introducción a un amado suyo, a un hijo en la fe, a Tito en este caso, ¿verdad? Y extendiendo más la carta a los cretenses, a toda la iglesia de Creta, Pablo les está diciendo siervo de Dios, soy siervo de Dios. ¿Qué significa ser siervo de Dios? Significa estar subordinados a Dios, sujetados a su voluntad, servirle. Mi obligación es servir a Dios, mi privilegio es servir a Dios, mi regalo es servir a Dios. Soy siervo de Dios, donde Dios me mande, allí voy. Cuando Dios me hable, eso haré. Siervo de Dios, un esclavo de Dios, alguien que le sirve.
y está sujetado completamente a la voluntad de Dios. Y luego dice apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol en el griego significa, puede tener varios significados: mensajero, representante, comisionario, embajador. Es alguien que lleva un mensaje, pero ese mensaje lo lleva con autoridad del que le envió. Por eso cuando él dice soy apóstol de Jesucristo, está diciendo yo estoy representando a Cristo, soy su mensajero porque Él me llamó, Él me constituyó, Él me puso en este cargo y en este privilegio y en este llamado. Por lo tanto, cuando Pablo enseñaba con autoridad, enseñaba con verdad, o enseñaba, ¿verdad? Con esa autoridad que Jesucristo mismo le dio, con esa enseñanza que Jesucristo mismo le dio, con esa revelación que a través del Espíritu Santo Jesucristo mismo le dio. Porque si usted se acuerda, cuando Pablo en su tiempo de la conversión, cuando Jesucristo intervino su camino de manera sobrenatural, fue Cristo quien habló con él. Y fue Cristo quien le habló también a Ananías. Y fue Cristo que estuvo envuelto en todo ese proceso. Y luego Cristo... Aunque Pablo, cuando, ¿verdad?, los 12 apóstoles, los 12 discípulos andaban con Jesús en vida y en carne, con él en persona, en ese tiempo Pablo no andaba con ellos. Pablo era nada que ver con el cristianismo. Pablo era un judío de esos de hueso colorado, era un fariseo estudiado y arraigado a su fe y celoso por las cosas del Señor. Y usted sabe, Pablo era un gran dotado en la palabra y en la cultura judía y era un gran fariseo. Nada que ver Pablo con Cristo en aquel entonces, pero Cristo tenía un propósito con Pablo, por lo cual intervino su vida y comenzó a orar en su vida de manera personal, ya que Cristo había resucitado. No en el tiempo cuando estuvo en persona con sus discípulos, sino en el tiempo después de su resurrección, en el Espíritu. Por eso Pablo, vemos en sus diversas cartas, epístolas, vemos donde habla que él, su autoridad y su llamado viene de Cristo. Entonces, primero que nada, Pablo está diciendo, soy siervo de Dios, sujetado a Dios Padre. Soy un subordinado a su voluntad y también soy un representante de Jesucristo. Soy un mensajero del Señor. Esa es la manera en que él se presenta. Y luego dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y luego explica un poquito más acerca de qué se trata su fe. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí, Pablo, en la teología existe algo que se le llama apologética. La apologética es defenderse, es defender puntos, es defender el evangelio, defender, ¿verdad?, a Cristo, es defender, eso es apologética. Pues Pablo practicaba mucho la apologética y en este caso él está defendiendo hasta cierto punto tanto su llamado como siervo y como apóstol, pero también la fe en la cual él cree. Él está defendiendo donde quiera que... Y mire, usted dirá, bueno, le está escribiendo a Tito. Le está escribiendo a alguien que tiene amor, con quien tiene una relación, con quien tiene un compañerismo, a alguien a quien Pablo posiblemente, basado a cómo le llama, lo guió al camino del Señor. Pablo fue su padre espiritual, podríamos decirle, de Tito. Entonces usted diga, ¿por qué Pablo se introduce de una manera así cuando está hablando a alguien tan conocido? A alguien que ya le conoce, a alguien que no duda en absoluto de su ministerio.
Pero claro, sabemos nosotros que las epístolas que Pablo escribía a individuos, como las epístolas pastorales, en el caso de la primera y segunda Timoteo y también Tito, las escribe a individuos, así como la escribió a Filemón también. Esa es una carta de una índole un poquito más personal, pero prácticamente Pablo habla a un individuo, pero con la intención de impactar a muchos más. Pablo no solamente iba a predicar o a hablarle a Tito en sí, claro que sí se dirigió a Tito. Habían necesidades en el liderazgo de Tito, porque el Tito era un pastor joven a cargo de muchas iglesias, donde estaba trabajando en Creta, en una isla llena de personas con una cultura completamente corrompida, como vamos a ver posiblemente más adelante. Porque letamente eran dados al vicio, eran glotones, eran de todo había en esa isla. No ha de haber sido nada fácil ministrar en una isla con personas habladoras, ¿verdad? No muy fieles y bueno, tanta otra cosa. Pero cuando Pablo le habla a Tito, le está hablando también a los demás líderes a quienes Tito va a influenciar. Y así el Señor, cuando habla con una persona, el Señor habla con esa persona no solamente para edificar, para transformar, para ayudar a esa persona, sino que habla y le enseña porque sabe que esa persona ha de también expandir su evangelio a los demás. Por eso, amados hermanos, en una iglesia, si estamos, aunque solo haya una persona presente, créame que vale la pena dar el evangelio de Cristo. Vale la pena predicar a Cristo. Vale la pena edificar a esa persona. Aunque sea una sola persona que hay en la iglesia, o una sola persona que hay en su familia, o una sola persona que hay en la calle, vale la pena, porque usted no sabe los propósitos de Dios para con esa persona. Esa persona va a ir luego a compartir a los demás, va a impactar a alguien más, va a obedecer el mandato del Señor y va a bendecir a muchos más. El Señor no es alguien de solo personas individuales o de un propósito que se acabó con una persona. No, el Señor mira mucho más allá. El Señor tiene una visión completa de la historia completa que Él mismo ha escrito y ha determinado hacer. Lo que le quiero dar a entender, amados hermanos, que a la hora que Pablo le dedica una carta entera a un consiervo, ¿verdad? A un hijo amado en la fe, a Tito, no solamente lo está haciendo con planes de edificar a Tito, lo está haciendo con planes de edificar a las iglesias también. De aquel entonces, de los cretenses que habían allí, pero ahora también usted y yo, al leer esta palabra, somos edificados en grande manera. Entonces la palabra de Dios valió la pena. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque la introducción de Pablo habla como de la autoridad. ¿Por qué establece Pablo su autoridad y su llamado al inicio de esta carta? Es porque, amados hermanos, en Creta también habían falsos maestros. En Creta habían incrédulos. En Creta había mucha gente que estaban enseñando cosas que se apartaban de la sana doctrina, de la verdad del Señor. Entonces Pablo se sentía obligado, se le puede decir. Era necesario establecer apologéticamente quién era él en el Señor y cuál era su creencia. Porque mire, aquí, como vamos a leer en el versículo 2, Pablo nos enseña cuál era su credo, cuál era su creencia, cuál era su fe. Cuando él dice, yo soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo en la común fe. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, aquí les explico, esta es mi fe. Entonces, mire, continuamos leyendo, dice en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna,
la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí comienza a hablar un punto ya de índole escatológico, de las cosas del porvenir, de la fe que requiere una esperanza en una vida eterna a través de Jesucristo, y que Dios, quien no miente, lo ha prometido. Comienza Pablo a recordar de qué se trata su fe, amado hermano. Mire, qué interesante. Antes de avanzar más con el contenido de lo que acabamos de leer en este momento, también cabe enfatizar lo maravilloso que este hombre era de comprometido para predicar el evangelio. Es como da un saludo: soy Pablo, soy siervo del Señor, y comienza a decirle de qué se trata su fe. Imagínese que usted va en la calle o con un amigo o va a un convivio y hay otras personas, le dicen: hola, mire, ¿cómo está? Mire, mi nombre es Lidieta Arevalo, mi nombre es Sonia, mi nombre es Juan. Mire, hola, sí, yo soy siervo del Señor, soy cristiana por la gloria y honra de Dios. El Señor me rescató, el Señor me salvó, y pues ahora he encontrado una mejor vida. Antes yo estaba perdida en el mundo, ahora ya soy una persona renovada. Mire que no sé, mire, ¿qué tipo de introducción sería esa? Aprovechar un saludo, aprovechar un convivio, aprovechar una carta, aprovechar una ocasión, aprovechar el momento para siempre predicar el evangelio de Cristo. Aprovechar la oportunidad para compartirles a alguien algo. Y no necesariamente usted va a llegar a un desconocido y de repente comience solo a hablarle de la Biblia. No, usted sea atento a las necesidades de esa persona. Le dice: hola, ¿cómo está? Pues mire, es que ando con un problema, es que fíjese que no sé qué. Mire, fíjese que, bueno, yo lo animo a que siga adelante. Mire, fíjese que la palabra de Dios dice tal, y Dios hizo esto en mi vida. Yo sé que usted va a salir de esta situación. Mire, poner atención a las necesidades, porque eso es precisamente lo que Pablo hacía. Él prestaba atención a las necesidades. Posiblemente había comunicación, obviamente, entre los siervos del Señor. Tito quizás le llegó, ¿verdad?, alguna noticia a Pablo acerca de Tito y acerca de la condición de las iglesias en Creta. Y pues Pablo ahora responde a Tito con una carta. Había esa comunicación. Pero, amados hermanos, tiene que haber una intención, tiene que haber sensibilidad a las necesidades como siervo del Señor. Porque el Señor siempre está atento a las necesidades de su pueblo. Él conoce de lo que su pueblo tiene necesidad, de lo que los líderes tenemos necesidad, de lo que los hermanos que acaban de venir a los pies de Cristo tienen necesidad. El Señor conoce las necesidades y las situaciones actuales de su iglesia. Es por eso que nosotros, como siervos del Señor y representantes de Cristo, tenemos que estar tenemos que ser sensibles ante lo que el Señor quiera decir acerca de las necesidades de su pueblo. Porque cuando vemos una necesidad, hay, amados hermanos, que llevar todo eso primeramente delante de Dios, pedirle dirección y con su consejo luego ir y tomar acción, porque también es necesario accionar, vivir este evangelio en piedad, en amor. Como Pablo le dice a través de toda esta carta, si usted la lee, Pablo le dice en múltiples ocasiones que enseñe a hacer buenas obras también. Tanto que Tito sea un representante como de un buen ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, siendo irreprochable, a modo que el adversario no tuviese nada que decir. Pablo insta a su consiervo a que aprenda a tener sensibilidad ante las necesidades y que aprenda a corregir y que aprenda también a dar un buen ejemplo. Entonces, hemos visto en el versículo 2 que Pablo comienza a hablar de su credo, de su fe, cuál es el contenido de la fe en la cual él cree. Y dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y fíjense que algo muy curioso es que aquí Pablo dice: Dios no miente. Y según los teólogos y los estudiosos dicen
que esta es la única vez en el Nuevo Testamento que alguien dice Dios no miente. Y Pablo afirmó que Dios no miente. Y él lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Y él lo dijo respaldado por el mismo Jesucristo. Él lo dijo como alguien conocedor de que Dios verdaderamente no miente. ¿Y por qué hago énfasis en esto, amados hermanos? Porque está hablando de la vida eterna. Porque está hablando de la esperanza de todo cristiano. Porque Dios no miente respecto a lo que Él ha prometido. Dios no miente respecto a que nosotros como cristianos creyentes que ya hemos sido salvos por el Señor, podemos contar con una vida eterna. Que cuando vengan los sucesos finales, cuando venga el rapto de la iglesia, la palabra de Dios dice que resucitarán. Cuando venga Jesucristo, resucitarán los primeros, los que murieron primero, los que si nosotros llegamos a fallecer, también nosotros tenemos la esperanza de resucitar. Por eso, amados hermanos, es importante enfatizar el credo del cristiano. ¿Qué es realmente lo que yo creo? Yo me llamo cristiano, me llamo cristiana, me llamo persona en la fe, una creyente, pero ¿qué es lo que creo? Sí, creo en Jesucristo como mi Salvador. Amén, gloria a Dios. Eso es lo más importante. Pero también tiene que saber qué más cree. Creemos que la vida eterna nos la da Jesucristo. Creemos que este mundo y este cuerpo es temporal y pasajero, que existe un mejor mañana eterno con Dios. Creemos que Dios no miente y que es fiel a su palabra. Creemos que Dios inspiró estas escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo lo que hay en sus páginas y en sus letras hay sabiduría de Dios para nuestra vida. Creemos en la salvación, creemos en el amor, creemos en el arrepentimiento, creemos que todos nosotros al pecar Adán y Eva, ¿verdad? Entró el pecado al mundo y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero que a través del sacrificio santo de Jesucristo y de su gracia que se manifestó para con todos los hombres, ahora tenemos una esperanza. Amados hermanos, es importante que como cristianos entendamos qué es verdaderamente nuestra fe. ¿Y cómo vamos a aprender eso? Bueno, lo vamos a aprender leyendo palabra. Lo vamos a aprender leyéndola, pero responsablemente, en oración, en comunión con la iglesia, ¿verdad? Siendo sumisos, siendo humildes y reconociendo que lo que yo piense o lo que yo lea solo porque yo lo leí y lo entendí de una manera, no necesariamente eso es así. Tenemos que sujetar todo pensamiento a Cristo, para que Él confirme qué es verdaderamente lo que la palabra de Dios está diciendo, qué es lo que verdaderamente Él quiere comunicar a su iglesia. Porque nosotros fácilmente podemos sacar de contexto muchas cosas. Nos enfocamos en un solo versículo y no sabemos, ¿verdad?, qué significa ese versículo en el contexto universal de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios ha hablado en su totalidad? Y cómo ese versículo en específico tiene que ver con los demás. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que Pablo, aparte de introducirse como siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ¿verdad? Ahora Él nos comienza a detallar de qué se trata su fe. Y así, de igual manera, usted debe de saber de qué se trata su fe. Y si usted no sabe, primeramente comience en oración a pedirle al Señor y comience a leer Biblia. Y si usted no va a una iglesia, es necesario que de igual manera usted conviva con los hermanos en Cristo, porque al Señor le ha agradado eso. Y de ahí usted va a aprender. Y va a aprender de muchas otras maneras, amados hermanos. Pero es necesario que aprenda y sepa de qué se trata su fe.
Y pues bueno, luego continúa en el versículo 3 diciendo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí Pablo dice que a su debido tiempo, en el tiempo, porque está hablando de Dios que no miente, el Dios que promete la vida eterna para sus escogidos, el Dios que no miente, ha manifestado en el tiempo de Él su palabra por medio de la predicación. La primera predicación, la primera palabra, el primer verbo es Jesucristo. Por medio de Él se manifestó sus planes de la vida eterna. Porque Juan le llama el verbo. A Jesucristo le llama el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios en Juan 1:1. O en Juan 1, el primer capítulo de Juan. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la palabra viva. Jesucristo es la manifestación de la vida eterna y de la salvación para el mundo. Jesucristo es el camino hacia la vida eterna. Entonces, cuando Él dice, se manifestó la palabra fiel del Dios que no miente, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora Pablo está hablando que esa salvación y esa fe salvadora viene a través de la predicación de la palabra de la verdad del Señor. En Romanos, Pablo nos dice que la fe viene por el oír. ¿Cómo vamos a tener fe si nadie nos ha hablado de la verdad del Señor? Entonces, la vida eterna, el camino hacia la vida eterna, se manifestó a través de la predicación de la verdad del Señor. Porque a través de esta palabra es que conocemos a Jesucristo. A través de esta palabra es que reconocemos su plan maravilloso de salvaguardar al mundo de su pecado, a todos aquellos que se arrepienten y que le encuentran a Él. Amados hermanos, a través de la predicación es que usted y yo hemos llegado a los caminos del Señor. Porque escuchamos una palabra de verdad. Y porque esa palabra de verdad a través del Espíritu Santo tiene el poder de transformar, de redarguir, de cambiar pensamientos, de cambiar actitudes y de hacer que una persona sea totalmente diferente. A matar la carne y crear hombres y mujeres más espirituales y más sensatos en el camino del Señor. ¿Puede usted darse cuenta que esto pone pero tremendo peso al predicador y a la predicación? Porque como voceros del Señor, así como Pablo lo era, ¿verdad? Un representante, un mensajero, un apóstol. Tenemos el mayor privilegio de llevar algo tan precioso que tiene el poder de transformar a miles y millones y millares de personas. Que seamos partícipes siendo plenamente humanos y siendo pecaminosos en este estado actual. Saber que podemos tener por la gracia de Dios y por su voluntad el privilegio tan grande de llevar este mensaje tan precioso a las naciones, a los pueblos, a las lenguas, a las culturas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los hermanos, en todo lugar. Predicar el Evangelio de Cristo es algo que tiene peso. Es algo maravilloso y por eso daremos cuentas todos nosotros. Daremos cuentas al Señor si hemos predicado su palabra justa y piadosamente, guiados por Él y no por nuestros propios intereses o nuestras propias emociones o nuestros propios pensamientos humanos. Amados hermanos, a través de la predicación es que se manifiesta la salvación y la vida eterna, porque a través de ella se manifiesta Jesucristo. Qué hermoso el mensaje que Pablo comunica en esta salutación a Tito. Y luego se dirige a Tito y le dice en el versículo 4, a Tito,
verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Le dice a Tito, tu verdadero hijo en la común fe. Está Pablo confirmando el carácter, el predicado de Tito, de que no solo era un predicador de que de la boca sale la palabra, sino alguien que predicaba con su propia vida. Alguien que con su vida misma daba un ejemplo para que todos entendiesen de lo que se trata la fe en el Señor, la fe en la piedad, la fe que también es acompañada por obras, porque la fe produce obras. Entonces, Pablo se dirige a Tito llamándole verdadero hijo en la común fe. Y posiblemente le dice hijo porque ya lo mencionamos, él era alguien que fue guiado. Pablo fue usado para poder guiar a Tito a la fe. Y ahora a Tito se le había delegado un cargo de que fuese un líder. Y como lo vamos a leer en el versículo 5, aunque hoy el día de hoy no es en sí el propósito, ¿verdad?, enfocarnos en todos los demás detalles de esta carta, sino que nuestro enfoque es en la salutación. Pero Pablo delega a Tito y le dice en el 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito tenía un propósito en Creta. Por eso te dejé, Tito, ahí en Creta, para que corrijas y para que establezcas ancianos, líderes en esas iglesias. Ahí le dice la causa del por qué Pablo escribe ahora a Tito y le está diciendo el por qué lo dejó en Creta. Y le está hablando a un siervo escogido por Dios, a un verdadero hijo en la común fe. Y pues bueno, amados hermanos, el enfoque, espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida y que nos enseñe a nosotros a que como representantes de Cristo, a como mensajeros de su palabra, especialmente si usted tiene un privilegio grande en la iglesia de predicar o de enseñar, que usted reconozca cuál es su credo, reconozca cuál es el mensaje en el cual yo creo. Porque van a venir pruebas y a la hora de la prueba va a venir su conocimiento y su fe en lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Porque si le está diciendo Dios no miente respecto a la vida eterna, cuando haya un fallecimiento de alguien, cuando falte alguien, cuando haya un duelo, usted sabrá entonces que Dios no miente. Es fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Entonces, amado hermano, si usted no sabe con profundidad cuál es su fe en Cristo y qué significa esta fe, hoy es el día que comience a indagar, comience a leer, comience a aprender, comience a preguntarle, comience a accionar. Porque si su fe no está bien cimentada y su credo no está bien cimentado en la sana doctrina, cualquier aire lo va a pandear. Cualquier aire que venga lo va a redireccionar hacia otras cosas y hacia falsas doctrinas, falsas esperanzas, hacia actitudes que se quejan ante Dios por no entender la verdad. Ayer la hermana Elia hablaba acerca de lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos, de que van a venir aflicciones, pero que no se preocupen, porque Él ya venció al mundo. Si yo me llamo cristiano, cristiana, y no conozco esa verdad, cuando me vengan aflicciones, lo primero que yo voy a hacer es renegar contra Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Se supone que tú eres Dios, se supone que tú eres justo, se supone que tú todo lo ves, se supone que no sé qué y no sé cuándo, no va a entender, porque no sabe los cimientos de su fe, porque no conoce todo lo que conlleva su fe. Y para que usted no caiga en tal error, amado hermano, entonces este es un recordatorio a que vaya y se ilustre, y que lea, y que aprenda, y que comience a dialogar con Dios acerca de lo que conlleva su fe. Porque entonces vendrán los problemas y usted sabrá con sabiduría de Dios qué hacer y cómo ver esa situación. Porque usted entenderá que Dios no miente. Y cuando dice Dios no miente y dice que todas sus palabras son fieles y verdaderas, entonces yo tengo que saber de qué se trata su palabra. Amados hermanos, en una sola salutación, Pablo ha dicho todo esto y más, porque nosotros no podíamos pasar un día entero literalmente hablando de todo esto. Hay teólogos y escritores que han dedicado capítulos enteros a ir discerniendo palabra por palabra qué es lo que está hablando Pablo aquí. En un saludo, en una salutación, en algo que usted dirá, es algo típico, es algo normal que hacemos, allí Pablo inserta verdad del Señor, inserta propósito. No hay nada que nosotros hagamos, ¿verdad? Como me han dicho, en cualquier cosa que nosotros hagamos, podemos hacer las cosas con propósito. Procure vivir una vida con propósito, amado hermano. Que todo lo que haga tenga propósito. Un simple saludo que tenga propósito. Una oración por alguien que tenga propósito. Un convivio con una familia que tenga propósito. Vamos a caminar allá por la montañita que tenga propósito. Una salidita a la playa que tenga propósito. Pablo encontraba propósito en todo, aún en el simple saludo. En el simple saludo, Pablo tenía propósito. Pidámosle al Señor que seamos siervos y representantes y mensajeros de Él con propósito. Espero, amados hermanos, que esta palabra haya sido de edificación a sus vidas. Y pues bueno, si Dios nos permite, tal vez más adelante podamos ir digeriendo un poquito más lo que habla Tito en general, la carta. Créamelo, esto tiene, a pesar de que solo son 3 capítulos, tiene mucho contenido para las iglesias. Es muy eclesiástica. Enseñanzas para los ancianos, para las ancianas, para las jóvenes, para los jóvenes, para los siervos, para los trabajadores. Tiene enseñanza para todos los que forman la iglesia de Cristo. Así que, si Dios permite, vamos a hablar de eso en otra ocasión, pero hoy hemos hablado del propósito en la salutación de Pablo. Espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida y que Dios les bendiga.